Imagina dos fuerzas avanzando en direcciones opuestas pero conectadas por el mismo terreno. Por un lado, la privacidad financiera, respaldada por criptografía de vanguardia; por el otro, la investigación forense y la aplicación de la ley, empeñadas en seguir el rastro del dinero. En el centro de ese choque está Monero, una criptomoneda diseñada para proteger, por defecto, tres dimensiones críticas de cada transacción: quién envía, quién recibe y cuánto se mueve. Su promesa es simple de decir y difícil de romper: opacidad verificable sobre un registro público. Una empresa de inteligencia blockchain que afirma haber desarrollado herramientas de análisis y visualización capaces de estimar flujos, marcar monedas contaminadas e iluminar patrones sospechosos en la cadena de Monero, en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. La sola idea planteó un dilema inmediato: si Monero fue concebido para hacer inútil el rastreo tradicional, ¿qué significa exactamente rastrear aquí? ¿Hablamos de romper su criptografía o de construir inferencias probabilísticas combinando datos en cadena con señales fuera de la cadena? Para entender el debate, conviene fijar el terreno técnico. Monero es privacidad por defecto. No ofrece modos privados, sino que todas las transacciones incorporan mecanismos criptográficos que buscan garantizar fungibilidad, que una unidad de Monero sea indistinguible de otra. Ese diseño coloca a Monero en un lugar singular: allí donde otras redes dejan un sendero claro para la forencia, Monero lo cubre con capas superpuestas de confusión calculada. Por eso, cuando una compañía sostiene que puede seguir el flujo en Monero, la comunidad reacciona con escepticismo técnico. Se trata de romper las garantías matemáticas centrales o de explotar el perímetro, errores de los usuarios, puntos de entrada y salida con verificación de identidad, dispositivos incautados, metadatos de servidores. Las salidas de esas herramientas son pruebas deterministas o mapas de probabilidad que ayudan a priorizar investigaciones sin afirmar certezas. ¿Cuánto depende el éxito de la operativa del usuario y no del protocolo en sí? Primero, explicaremos qué es Monero y por qué su criptografía hace que la forencia clásica tropiece. Luego, miraremos qué promete Cipertrace, que puede y que no puede hacer un análisis serio cuando la cadena está blindada por diseño. Más adelante, descenderemos a la práctica: cómo se investiga realmente en estos contextos sin romper la matemática, qué papel juegan los puntos KYC, qué heurísticas existen y por qué los errores operativos son el talón de Aquiles de la privacidad. No nos quedaremos ahí, exploraremos la evolución del protocolo, desde RINCT hasta propuestas como Serapis y Hamtis, y cómo cada mejora empuja a las herramientas de análisis hacia técnicas más contextuales y menos de botón. Cerraremos con una reflexión sobre ética, regulación y sociedad. La privacidad no es un lujo, pero la persecución del crimen tampoco es opcional. El reto está en equilibrar ambas sin sacrificar derechos ni obstaculizar la justicia. En otras palabras, aquí no hay villanos ni héroes absolutos. Hay tecnología en tensión. Monero eleva el listón de la privacidad, las firmas forenses responden con modelos estadísticos y acopios de evidencia externa. Los reguladores ajustan normas en las fronteras donde el mundo fiat y el cripto se tocan. Y en medio estamos nosotros, usuarios, desarrolladores, investigadores, periodistas y ciudadanos, obligados a comprender que rastrear en una cadena privada no es lo mismo que en una transparente. Si algo aprenderás en esta hora es a distinguir entre lo matemáticamente garantizado, lo operativamente vulnerable y lo legalmente exigible. Entenderás por qué la seguridad perfecta no existe, porque la OPSEC es tan importante como la criptografía. Y porque la investigación moderna es una disciplina híbrida que combina blockchain, dispositivos, redes, fuentes humanas y cooperación internacional. Con esta brújula, ¿qué hace única la privacidad de Monero? ¿Cómo funcionan sus ladrillos criptográficos y por qué todo lo que viene después, incluidas las promesas de rastreo, se mide frente a ese estándar? Así protege Monero: direcciones furtivas, firmas de anillo y RINCT. Para entender qué se puede, y qué no se puede, rastrear en Monero, hay que mirar de cerca sus tres pilares criptográficos. No son adornos técnicos, son barreras específicas contra tres preguntas forenses clásicas.
Direcciones furtivas ocultan quién recibe, firmas de anillo ocultan quién gasta, y ríncete oculta cuánto se transfiere. Juntas forman una muralla diseñada para la fungibilidad, que cada unidad de Monero sea indistinguible de cualquier otra, sin historial manchado. 1. Direcciones furtivas, un destino nuevo cada vez. Imagina que quieres pagar a alguien sin que nadie pueda vincular su billetera pública con los fondos que recibe. En Bitcoin, un observador ve fácilmente que el pago va a una dirección concreta, en Monero, no. ¿Por qué? Porque el remitente deriva una dirección única de un solo uso, una subdirección efímera, a partir de la clave pública del receptor y algo de aleatoriedad. El resultado, en la cadena aparece una salida que no coincide con la dirección del receptor. Pero solo el receptor puede reconocerla y gastarla. En términos prácticos, cada pago crea un buzón irrepetible. Los curiosos pueden ver que ocurrió una transacción, pero no pueden decir a qué cuenta pública pertenecen esas salidas. Aunque pagues 100 veces al mismo receptor, la cadena mostrará 100 destinos distintos, irrepetibles y no vinculables públicamente. Pregunta de Forensia: ¿puedo ver a quién le pagaste? Respuesta de Monero: en la cadena, no. Solo el receptor, con su clave de visualización, puede detectar que esa salida le pertenece. 2. Firmas de anillo: ¿quién gastó de verdad? Ahora el problema es del emisor. Cuando gastas una salida, ¿cómo evitar que todo el mundo sepa que fuiste tú? Monero usa firmas de anillo. La idea: cuando firmas el gasto de tu salida, la escondes dentro de un conjunto de señuelos. Ese conjunto, el anillo, contiene varias posibles salidas firmantes. Desde fuera, todas parecen igual de válidas; por dentro, solo tú has firmado correctamente. Puntos clave: el anillo es un grupo que mezcla tu salida real con otras salidas ajenas. La verificación criptográfica confirma que alguna salida del anillo fue gastada, sin revelar cuál. Con el tiempo, Monero ha aumentado el tamaño mínimo del anillo para reforzar la confusión. Más señuelos, más ambigüedad. Pregunta de Forensia: ¿puedo demostrar que tú gastaste esa salida concreta? Respuesta de Monero: en la cadena, no; como mucho, puedes estimar probabilidades si combinas contexto, tiempos y otros indicios. 3. Ríncete, montos invisibles, contabilidad intacta. El tercer vector de anonimización en cadenas transparentes es el monto. Si ves cuánto entra y cuánto sale, puedes seguir patrones contables. Monero corta ese camino con Ring Confidential Transactions, RINCT. RINCT combina compromisos criptográficos y pruebas de rango para ocultar cantidades, garantizando al mismo tiempo que la suma de entradas y salidas cuadre. En cristiano, los montos quedan cifrados, pero el sistema prueba matemáticamente que no se crean monedas. Un auditor externo puede verificar la consistencia global sin conocer ningún monto concreto. Sin montos visibles, desaparecen muchas heurísticas clásicas basadas en análisis de valores. Pregunta de Forensia: ¿cuánto se movió? Respuesta de Monero: en la cadena, no lo sabrás. Solo las partes que participan, y si el emisor o receptor deciden revelarlo, quienes ellos autoricen. ¿Cómo encajan entre sí? El triángulo de la privacidad. Pregunta de Forensia: ¿cuánto se movió? Respuesta de Monero: en la cadena, no lo sabrás. Solo las partes que participan, y si el emisor o receptor deciden revelarlo, quienes ellos autoricen. ¿Cómo encajan entre sí? El triángulo de la privacidad. Separadas, cada técnica aporta confusión; juntas, construyen defensa en profundidad. Las direcciones furtivas rompen el vínculo receptor-salida. Las firmas de anillo rompen el vínculo salida-gasto. El RINCT rompe el vínculo monto-patrón contable. Esto obliga a cualquier investigación a salir de la cadena para obtener certezas: dispositivos incautados, registros KYC en rampas fiat, errores operativos, horarios, correlaciones remotas. En Monero, un trazado perfecto en cadena deja de ser la herramienta principal; la ciencia pasa por estadística, contexto y metadatos.
Limitaciones, malentendidos y mejoras históricas. Monero no es estático ni perfecto. A lo largo de los años se han detectado debilidades de usabilidad u operativa que no rompen la criptografía, pero rebajan la privacidad efectiva si el usuario se descuida. Selección de señuelos. Si la distribución temporal no es realista, podría aumentar la probabilidad de identificar la salida real. Por eso, el protocolo ha mejorado cómo elige señuelos. Tamaños de anillo antiguos. Cuando el tamaño mínimo del anillo era menor, había menos confusión. Monero lo ha elevado con los años para reforzar la anonimidad. Consolidaciones imprudentes. Juntar muchas salidas pequeñas en una sola puede filtrar patrones. La buena práctica es evitar consolidaciones obvias y seguir guías de OPSEC. Errores de usuario, reutilizar horarios, tocar servicios con KYC o mezclar fondos limpios y sospechosos en secuencias predecibles abre vías indirectas de atribución. El resultado es una lección clave: la criptografía te protege por diseño, pero la OPSEC, las decisiones humanas, puede ampliarla o arruinarla. De ahí que el ecosistema insista en clientes actualizados, billeteras bien configuradas y hábitos prudentes. Rutas de evolución, más allá de RIN-CT. La comunidad de Monero explora desde hace tiempo mejoras de siguiente generación, nombradas como Serapis y Hamtis, que apuntan a estructuras de credenciales más flexibles y esquemas de direcciones que faciliten casos de uso avanzados. También buscan pruebas criptográficas más ligeras y con mejores propiedades de anonimato. Estas líneas de trabajo no cambian la filosofía, todo privado por defecto. Buscan endurecer aún más los bordes por los que la forencia intenta colarse. ¿Qué significa esto para el rastreo? Después de este repaso, podemos decir con precisión que sí y que no habilita Monero. No podrás, desde la cadena pública, vincular una salida a una dirección pública de receptor. No podrás, desde la firma, señalar con certeza qué salida del anillo fue la gastada. No verás los montos, así que desaparecen trazas contables directas. Sí podrás elaborar hipótesis probabilísticas si dispones de mucho contexto externo, tiempos, patrones, dispositivos, KYC, errores humanos. Sí podrás priorizar pistas con herramientas de visualización, pero sin garantías matemáticas de identificación en cadena. En otras palabras, Monero levanta murallas contra la determinación directa de emisor, receptor y monto. A cambio, empuja a investigadores a estrategias híbridas en las que la cadena es una fuente más, no la única ni la decisiva, dentro de un mosaico de pruebas. ¿Qué promete el rastreo? Capacidades declaradas y su lectura crítica. En el centro del debate aparece una palabra que suena definitiva pero rara vez lo es: rastrear. ¿Qué significa rastrear cuando la cadena fue diseñada para resistir justamente ese ejercicio? Aquí desgranamos lo que las herramientas afirman poder hacer, cómo podrían hacerlo en teoría, y sobre todo, qué límites y supuestos arrastran esas promesas. Promesa declarada: analizar flujos de transacciones dentro de la cadena y reconstruir trayectorias. Lectura crítica: en una red con direcciones furtivas, firmas de anillo y montos ocultos, reconstruir trayectorias deterministas es, por diseño, inalcanzable. Lo que sí es plausible es construir mapas de probabilidad, grafos en los que cada arista representa la hipótesis de que cierto conjunto de salidas se relaciona con cierto conjunto de entradas, con confianzas que dependen de muchos factores. ¿Cómo se estima esa probabilidad? 3 ingredientes recurrentes: temporalidad y patrones, ventanas de tiempo, ritmos de gasto, secuencias que sugieran huellas de billetera. Selección de señuelos: si ciertos señuelos de anillo son estadísticamente menos verosímiles en un contexto dado, la herramienta puede rebajar su peso. Correlaciones externas: eventos conocidos fuera de la cadena, por ejemplo, un hack publicado, la hora en la que un servicio deja constancia de un retiro, que anclan hipótesis. Resultado práctico: mapas útiles para priorizar líneas de investigación, no para afirmar identidades con certeza. Identificar monedas contaminadas, listas, anclajes y el riesgo de arrastre. Promesa declarada:
marcar monedas robadas o vinculadas a actividades ilícitas y seguir su rastro. Monero Cryptocurrency, Critical Reading, Marking Starting Points is feasible if there is a verifiable anchor, nege, known source addresses. From there, within Monero there are no callers, all units are indistinguishable by the sign. La marca, por tanto, deja de ser un tinte criptográfico y se convierte en un etiquetado probabilístico que viaja en el grafo analítico. Peligro asociado, el overtainting o contaminación por arrastre. Si las heurísticas expanden demasiado el círculo, se corre el riesgo de señalar rutas inocuas. La clave aquí es gestión de umbrales y cotejo externo. Cada salto debería ganar o perder peso según nueva evidencia, no perpetuar etiquetas por inercia. Visualización forense, del qué al por dónde empezar. Promesa declarada, visualizar transacciones sospechosas. Lectura crítica, la visualización no rompe nada, ayuda a pensar. En contextos de alta ofuscación, una buena interfaz permite ver hipótesis, clústeres temporales, estrellas de consolidación y secuencias que repiten firmas. The real utility is operational, where to focus resources, who to ask for data, what features to prioritize. Simply put, the tool doesn't open cryptographic vaults, but it does organize the scene so that legal, human, and technical investigations are more efficient. De la promesa a la práctica, que necesita un sí y que provoca un no. Para que la promesa funcione, suelen requerirse condiciones auxiliares. Anclajes confiables, puntos previos o posteriores donde exista identidad o evento verificable, buenas series temporales, errores operativos del usuario, y colaboración legal. Cuando estos ingredientes faltan, las capas de Monero prevalecen y el resultado cae del lado del no concluyente. ¿Dónde están los límites técnicos, lo que no dice el marketing? Para mantener el rigor, conviene repetir lo esencial: no hay evidencia pública de una ruptura criptográfica que permita, desde la cadena, vincular salidas con direcciones receptoras o leer montos protegidos. Las herramientas no garantizan identidades, generan pistas graduadas por verosimilitud. La confianza de cualquier inferencia no es universal, depende de contexto, densidad de datos, calidad de anclajes y ausencia de contramedidas por parte del usuario. En otras palabras, el marketing tiende a hablar de rastrear, la práctica responsable habla de priorizar. 6. ¿Y qué hay de los falsos positivos? El costo invisible. En análisis probabilístico, dos peligros acechan: falsos positivos, rutas o clústeres marcados como sospechosos que no lo son, y sesgo de confirmación, acomodar los datos para que encajen con la hipótesis preferida. La mitigación exige auditorías internas, revisión por pares cuando sea posible y documentación de umbrales. ¿Qué nivel de evidencia hace que un analista suba el nivel de alerta o, al contrario, cierre una línea? 7. ¿Qué sí aportan estas herramientas cuando se usan bien? Ahorro de tiempo. En vez de mirar un océano oscuro, el analista obtiene archipiélagos donde empezar. Mejor coordinación. Al centralizar señales heterogéneas, cadena, tiempos, puntos KYC, facilitan que equipos legales, técnicos y de campo hablen el mismo idioma. Trazabilidad de decisiones. Un buen sistema deja bitácora de por qué se priorizó una hipótesis, útil en auditorías y procesos judiciales. ¿Qué deben exigir los usuarios, la academia y los reguladores? Transparencia metodológica en la medida de lo posible, sin revelar propiedad intelectual, pero sí explicando límites y umbrales. Validaciones independientes y respeto a garantías, que puntuaciones de riesgo no sustituyan el debido proceso. Cuando una herramienta promete rastrear Monero, lo más sensato es traducir esa frase a su lenguaje real, modelado probabilístico de flujos apoyado en anclajes externos y visualización forense para priorizar trabajo. Es útil, sí, es potente, también, pero no es magia. De la teoría a la práctica, investigar sin romper la cadena. Hasta ahora hemos visto que Monero blinda, por diseño, al emisor, al receptor y al monto. Entonces, ¿cómo se investiga en la práctica cuando no puedes apuntar con el dedo a una dirección ni leer cantidades?
La respuesta real y honesta es que la investigación eficaz no intenta atravesar la criptografía, sino bordearla, apalanca errores humanos, huellas de infraestructura, puntos regulados y correlaciones de tiempo. Cuando una investigación prospera en entornos como Monero, suele combinar un anclaje sólido en frontera regulada o en un evento público. Una o dos piezas de OPSEC fallida del objetivo. Un grafo razonado que conecte tiempos y patrones. Colaboración legal para obtener datos que la cadena no dará. Con esa mezcla, las herramientas se vuelven palancas. Lo que no funciona, expectativas imposibles. Buscar certeza determinista en la cadena de Monero. Confiar solo en gráficas bonitas sin anclajes verificables. Ignorar la OPSEC del objetivo o las fronteras donde la identidad aparece. Monero no es invencible, pero sí está diseñado para que la certeza criptográfica juegue a favor del usuario. El trabajo forense serio acepta ese marco y lo rodea con método, ley y paciencia. Investigar en Monero no es levantar el telón, es leer sombras, combinar pequeñas pistas hasta que una historia coherente emerja. Las herramientas modernas ayudan, pero su poder real aparece cuando se encuentran con anclajes del mundo real y con un equipo que sabe distinguir entre indicio, probabilidad y prueba. Evolución del protocolo, de RINCT a Serapis y Hamtis. La fortaleza de Monero no descansa en una única idea brillante, sino en una evolución continua. El proyecto ha ido reforzando su privacidad capa por capa, afinando los detalles donde la práctica forense encontraba resquicios. Endurecer lo que ya existía, anillos, pruebas y firmas. Monero nació con firmas de anillo, direcciones furtivas y RINCT. El equipo ha mejorado estas piezas para ganar en privacidad y eficiencia, aumentó el tamaño mínimo del anillo, mejoró la selección de señuelos y las pruebas de rango. Cada una de estas mejoras parece técnica y seca, combinadas, suben el listón para cualquier análisis. Si antes podías apoyarte en distorsiones estadísticas por distribuciones pobres, ahora la simetría es mayor y la incertidumbre crece. La frontera siguiente, Serapis y Hamtis. Bajo los nombres de Serapis y Hamtis se agrupan propuestas de siguiente generación que persiguen tres metas: privacidad más fuerte, mejor ergonomía y flexibilidad para casos avanzados. Serapis redefine cómo se representa el gasto. Hamtis complementa lo anterior con un esquema de direcciones más flexible, diseñado para mejorar la gestión y disminuir errores del usuario. En conjunto, apuntan a un terreno donde las herramientas no puedan apoyarse tanto en regularidades humanas. Privacidad de red, porque no basta con la cadena. Monero ha puesto atención creciente a la capa de red. De poco sirve blindar la transacción si un atacante puede inferir IP, ritmos o vecinos de conexión, uso de nodos propios o confiables y mejoras en el descubrimiento de pares. El mensaje es claro: privacidad de extremo a extremo. Usabilidad como seguridad, menos errores, más anonimato efectivo. Uno de los grandes aprendizajes del proyecto es que la OPSEC de los usuarios importa tanto como la criptografía. Si la interfaz sugiere buenas prácticas y evita consolidaciones imprudentes, el anonimato real mejora. ¿Qué cambia para los analistas? Con anillos más grandes, señuelos mejor escogidos, y propuestas como Serapis y Hamtis, el centro de gravedad de la investigación se desplaza fuera de la cadena, más dependencia de anclajes externos y más peso de la capa de red. Menos retorno de heurísticas antiguas, lo que funcionaba con anillos pequeños o señuelos mal distribuidos pierde filo. Dicho sin rodeos, la criptografía aprieta, y la forense debe especializarse y aceptar que la certeza en cadena es la excepción. El costo invisible, rendimiento, descentralización y sostenibilidad. Toda mejora tiene precios que deben vigilarse: tamaño de bloques, descentralización real y compatibilidad y migraciones. El mérito de Monero ha sido empujar mejoras sin perder de vista esa ecuación de sostenibilidad. ¿Hacia dónde puede ir la siguiente gran actualización? Sin prometer fechas, la dirección técnica marca un rumbo. Refinar Serapis y Hamtis tras auditorías independientes.
Mejorar privacidad de red con técnicas que reduzcan huellas de conexión. Automatizar buenas prácticas en clientes y billeteras, para blindar la OPSEC de quienes no son expertos. Fortalecer herramientas de auditoría optativa, permitir, si las partes lo quieren, revelar selectivamente información a terceros. Piensa en un contador o en un juez sin abrir el resto del historial. En esa visión, la privacidad por defecto convive con controles voluntarios de revelación mínima, dándole a usuarios y empresas herramientas legales sin renunciar a principios. La historia de Monero es la historia de un muro que se ensancha, alisa y refuerza con cada iteración. Donde antes había pequeñas aristas para agarrarse, ahora hay superficies más lisas. Donde antes la estadística podía sesgar, ahora la distribución es más natural. Donde antes la red filtraba demasiado, ahora la telemetría se cuida mejor. Para la investigación seria, la lección es doble: no hay atajos criptográficos, y sí hay caminos operativos y legales si se trabaja con anclajes sólidos y métodos rigurosos. Para los usuarios, otra lección: la mejor actualización es la que también mejora tus hábitos. Regulación, cumplimiento y ética, equilibrar derechos y aplicación de la ley. La conversación sobre privacidad y rastreo no vive solo en el terreno técnico. Se decide también en despachos de reguladores, en políticas internas de bancos e intercambios, al final, en tribunales. Como reguladores y empresas aplican normas, que pueden exigir sin destruir la privacidad por diseño, y cómo evitamos que la tecnología se use para atropellar derechos. El enfoque basado en riesgo, una brújula necesaria. El principio rector moderno en materia de cumplimiento se llama enfoque basado en riesgo. En lugar de prohibir por completo tecnologías privadas. Los reguladores piden que las entidades financieras y los proveedores de servicios de activos virtuales evalúen escenarios de riesgo y apliquen controles proporcionales. No es lo mismo una pasarela que procesa micropagos con límites y controles. Este enfoque tiene una virtud clave: evita respuestas maximalistas. Reconoce que la privacidad no equivale a actividad ilícita, y que las medidas deben ser graduadas según el contexto, el volumen, la procedencia y la conducta del cliente. KYC, AML y la llamada regla de viaje. Los marcos de conoce a tu cliente y prevención de lavado de dinero siguen vigentes, también en cripto. La mal llamada regla de viaje pide que, cuando una transferencia supera ciertos umbrales y se realiza entre proveedores regulados, ciertos metadatos de la transacción viajen con ella para identificar remitente y destinatario a nivel de servicio. Aquí aparece la tensión: Monero protege la capa en cadena, mientras que la regla de viaje opera entre entidades. La conciliación práctica pasa por protocolos de mensajería entre proveedores, listas de verificación de riesgo, y controles previos y posteriores a la operación, sin tocar la criptografía del protocolo. Es decir, cumplimiento en los bordes, no intrusión en la cadena. 3. Listas negras, monedas contaminadas. Y el peligro del sobrealcance. Marcar fondos como contaminados puede ayudar a priorizar investigaciones, pero trae un riesgo real: el sobrealcance. Si una heurística propaga etiquetas sin freno, arrastra a usuarios inocentes a escrutinios innecesarios. Un marco responsable. Exige trazabilidad de decisiones: ¿por qué un fondo fue marcado? ¿Con qué evidencia y con qué nivel de confianza? Revisión periódica: si aparecen datos nuevos que exculpan, hay que descontaminar. Debido proceso, advertencias claras, vías de apelación y tiempos razonables. Para resoluciones. La línea roja es simple: un puntaje de riesgo no es una sentencia. Es un indicador que activa diligencia reforzada, no un bloqueo indefinido. 4. Del listado a la investigación, el papel de la prueba fuera de la cadena. Las mejores prácticas internacionales insisten en que la prueba concluyente rara vez vive en la cadena. Vive en registros internos, ordenadores incautados, testimonios, documentación contractual y evidencia de red. El trabajo serio separa indicios de prueba, y entiende que un grafo bonito
No sustituye a una cadena de custodia ni a un informe pericial susceptible de contrainterrogatorio en juicio. 5. Transparencia, auditoría y límites de las herramientas. Cuando una autoridad adopta herramientas de análisis, conviene exigir 3 cosas. Transparencia metodológica razonable, sin revelar propiedad intelectual, sin explicar umbrales, tasas de error y supuestos. Auditorías independientes, conjuntos de prueba, revisiones por terceros y métricas claras de falsos positivos y falsos negativos. Gobernanza. Del dato, ¿quién accede, por cuánto tiempo, bajo qué controles y con qué mecanismos de eliminación segura? Sin estos contrapesos, el riesgo es que la herramienta pase de lupa a martillo, y que el cumplimiento derive en vigilancia masiva. 6. Derechos fundamentales. Privacidad, libertad de asociación y no discriminación. La privacidad financiera es un componente de la libertad personal. Protege a periodistas, activistas, minorías perseguidas, comunidades vulnerables, y en realidad, a cualquier ciudadano que no desea que su vida económica sea un escaparate. Un marco ético reconoce que la privacidad por defecto no convierte a nadie en sospechoso. Las restricciones deben ser excepcionales, concretas, motivadas y revisables. La proporcionalidad es clave, controles más intrusivos se reservan a casos con indicios sólidos. La tecnología debe servir a los derechos, no vaciar su contenido. 7. El rol de los proveedores, cumplimiento sin romper el protocolo. Los proveedores de servicios que deciden listar activos con privacidad fuerte pueden aplicar medidas no intrusivas, límites de monto escalonados por perfil de riesgo. Ventanas de enfriamiento para detectar comportamientos inusuales. Verificaciones reforzadas cuando hay señales externas, sin convertir la excepción en regla. Controles de red para evitar fugas de metadatos en sus propias plataformas. Así, el cumplimiento vive en políticas operativas y procesos internos, no en exigir que un protocolo cambie su diseño criptográfico. 8. Divulgación selectiva y auditoría optativa, puentes posibles. Una vía de conciliación interesante es la divulgación selectiva, herramientas que permiten a las propias partes revelar a un tercero, por ejemplo, un auditor o un juez, lo mínimo necesario para acreditar un pago o un balance, sin exponer el resto del historial. Estos enfoques, inspirados en pruebas de conocimiento cero y en claves de visualización restringidas, ofrecen una salida legal para empresas y usuarios que quieren cumplir sin abdicar de la privacidad por defecto. No todos los casos lo permiten, pero vale la pena. Fomentar estándares que hagan estas prácticas más fáciles y confiables. 9. Cooperación internacional, realismo jurídico. Los fondos se mueven por jurisdicciones. La cooperación requiere órdenes claras, canales dedicados, estándares probatorios compatibles y plazos realistas. Más importante aún, el respeto a garantías procesales y a controles judiciales es lo que mantiene la confianza entre autoridades y evita el atajo tentador de la vigilancia indiscriminada. 10. Ética aplicada, ¿cómo evitar que la excepción se vuelva regla? 3 antídotos prácticos contra el exceso: documentar la proporcionalidad, porque se eligió una medida y no otra menos intrusiva. Separar funciones: quien puntúa riesgo no debe decidir sanciones sin revisión independiente. Ciclos de retroalimentación: evaluar falsos positivos y corregir umbralización y procedimientos periódicamente. La promesa del cumplimiento responsable es clara: más precisión, menos fricción y más garantías. Regular sin prohibir, investigar sin generalizar. Cumplir sin desmantelar la privacidad, ese es el equilibrio fino. La tecnología de privacidad, como Monero, no es un enemigo, es una respuesta a un mundo donde los datos se filtran con demasiada facilidad. El trabajo de reguladores y analistas no es destruir ese muro, sino aprender a convivir con él, apoyándose en anclajes del mundo real, en procesos probatorios serios y en herramientas transparentes y auditables. Cerramos el viaje.
Aquí tienes la conclusión, escrita para 6 a 8 minutos de narración fluida. Con todos los números en palabras, un equilibrio inestable y necesario. Llegados al final, ya podemos nombrar con precisión el campo donde se libra esta disputa moderna, la frontera entre lo matemáticamente garantizado y lo operativamente vulnerable. Monero erige, por diseño, un muro criptográfico en 3 dimensiones, emisor, receptor y monto. Ese muro no se atraviesa con atajos mágicos, obliga a que la investigación pase por probabilidades, anclajes fuera de la cadena y debido proceso. Del otro lado. Herramientas como las que popularizó Cipertrace no prometen milagros, organizan indicios, priorizan hipótesis y ayudan a decidir dónde mirar primero, siempre que exista contexto adicional. Lo que hemos visto a lo largo de este recorrido es que nadie gana por goleada. La criptografía no es una coraza perfecta si la OPSEC se descuida, las plataformas forenses no convierten sombras en certezas si no hay evidencia externa. La conclusión práctica es incómoda, a la vez, esperanzadora, la privacidad fuerte. Y la aplicación eficaz de la ley pueden coexistir, siempre que aceptemos que la verdad en cadenas privadas raramente es binaria, y que la justicia se construye con piezas heterogéneas que encajan bajo estándares probatorios claros. Quedan, eso sí, 4 lecciones para llevarse. Primera, la privacidad es una condición democrática, no un favor. La confidencialidad financiera protege a periodistas, activistas, minorías perseguidas y también a ciudadanos corrientes que no desean vivir en un escaparate. Monero recuerda que la privacidad por defecto es técnicamente posible, y que renunciar a ella por comodidad nos dejaría más expuestos, no más seguros. Segunda, la investigación moderna es híbrida o no es. Sin dispositivos incautados, registros en servicios. Con verificación, cooperación internacional y disciplina probatoria, el análisis en cadena, sobre todo en redes privadas, se queda en cartografía de posibilidades. Con esos anclajes, las herramientas pasan de ser promesas a ser palancas que ahorran tiempo y reducen el error. Tercera, la seguridad no es solo criptografía, es hábito. Consolidaciones imprudentes, rutinas temporales, cruces con servicios regulados sin cautela, uso de nodos inseguros, las grietas suelen abrirse en la conducta, no en las matemáticas. Cuando el software guía buenas prácticas, y cuando el usuario las adopta, el anonimato efectivo se acerca mucho al anonimato teórico. Cuarta, regulación inteligente, no maximalista. El cumplimiento que funciona vive en los bordes. Las rampas, los custodios, los mensajeros de la regla de viaje, y se rige por proporcionalidad y enfoque basado en riesgo. Un puntaje de riesgo no es un veredicto, la visualización de un grafo no es una sentencia. La legitimidad se mantiene cuando hay transparencia metodológica, auditorías independientes y garantías procesales. Mirando adelante, el tablero seguirá moviéndose. Las propuestas de siguiente generación, como Serapis y Hamtis, endurecerán el diseño de Monero y harán que la certeza determinista en cadena sea todavía más rara. Al mismo tiempo, la investigación invertirá en telemetría de red, inteligencia de fuentes múltiples y mejores protocolos de cooperación. Ese tira y afloja no es un fallo del sistema, es el sistema. La innovación crea defensas. La investigación aprende nuevos caminos, la regulación ajusta sus reglas, y la sociedad decide, con cada caso, dónde traza sus líneas. Si algo queda claro tras esta hora es que rastrear en redes privadas significa estimar que romper criptografía no es lo mismo que inferir con contexto, y que libertad y seguridad no son polos irreconciliables, sino vectores que deben alinearse con técnica, método y ley. Monero no es un blindaje absoluto, y las herramientas forenses no son rayos X, juntos, nos obligan a hacer mejor las preguntas, a distinguir entre indicio, probabilidad y prueba, y a defender un espacio cívico donde la privacidad no sea sospechosa por defecto. Esa es, quizá, la enseñanza más valiosa, la madurez. La de un ecosistema que mejora.
Su protocolo sin olvidar la usabilidad, la de investigadores que comunican límites y tasas de error, la de reguladores que prefieren bisturí a martillo, y la de usuarios que entienden que la verdadera seguridad se escribe con código y conducta. Dicho de otra forma, la promesa sensata no es, te diré quién es quién, sino, te ayudaré a decidir dónde mirar primero. Aquí aparece una distinción crucial. Una cosa es la matemática, otra la operativa. La investigación eficaz en redes privadas no intenta atravesar el muro criptográfico, Dicho de otra forma, la promesa sensata no es, te diré quién es quién, sino, te ayudaré a decidir dónde mirar primero. Aquí aparece una distinción crucial. Una cosa es la matemática, otra la operativa. La investigación eficaz en redes privadas no intenta atravesar el muro criptográfico, lo bordea. ¿Cómo? Apalancando fronteras reguladas, errores humanos, huellas de infraestructura y correlaciones temporales con hechos del mundo real. Las fronteras reguladas son bisagras con nombres conocidos, intercambios con verificación de identidad, pasarelas de pago. Bancos y custodios donde los activos digitales tocan el dinero fiduciario. Cuando fondos entran o salen de Monero a través de un servicio con políticas de conocimiento del cliente, existe un punto legal donde, con orden, puede pedirse información. Si un fraude, un hack o un pago ilícito cruza por ahí, la investigación reconecta con nombres, direcciones y documentos. Moral de la historia, la privacidad fuerte en cadena no cancela la exposición en las rampas. La seguridad operacional del usuario es el segundo frente. La criptografía levanta un muro alto, la conducta decide si se coloca una escalera al lado. Consolidaciones imprudentes que juntan muchas salidas en una sola, hábitos temporales que repiten horarios o secuencias. Mezclas de fondos de perfiles muy distintos en la misma billetera o el uso de nodos remotos sin medidas de privacidad son puertas que se abren a la atribución indirecta. Nada de eso subvierte la matemática, pero reduce el anonimato efectivo. El tercer frente es el anclaje externo, dispositivos incautados, metadatos de servicios, registros de acceso, direcciones de red, chats, correos, recibos. Con uno o dos anclajes confiables, un mapa probabilístico puede convertirse en un caso argumentable. Sin ellos, la mejor herramienta es una brújula, orienta, no sentencia. A esto se suman heurísticas en cadena, siempre subordinadas a la prudencia. Versiones antiguas del protocolo eligieron señuelos con patrones temporales menos realistas, lo que sesgaba probabilidades. Por eso se mejoró la selección. Correlacionar ventanas temporales con eventos externos puede fortalecer o debilitar rutas. Reconocer huellas estilométricas de billetera, ritmos, tamaños relativos, costumbres de fragmentación, puede ayudar a recortar el espacio de búsqueda. Son técnicas útiles para descartar caminos débiles, no para dictar veredictos. Sobre la capa de red, otro recordatorio, aunque la capa de consenso proteja la transacción, la telemetría puede filtrar pistas si el usuario no se protege. Usar nodos de terceros sin precauciones, mezclar activos en redes transparentes o permitir que aplicaciones y extensiones acumulen marcas de tiempo abre ángulos que un adversario sofisticado intentará explotar. Por eso, la privacidad práctica es de extremo a extremo, cadena, red y hábitos alineados. En paralelo, Monero no se ha quedado quieto. Su historia es la de una evolución constante. Aumentar el tamaño mínimo del anillo elevó la ambigüedad estructural, más candidatos, menos confianza en adivinar cuál fue el real. Afinar la selección de señuelos mejoró la naturalidad temporal y dificultó descartar componentes del anillo por su edad. Optimizar firmas y pruebas de rango alivió peso y tiempos de verificación, haciendo la red más ágil sin ceder en privacidad. Y en el horizonte aparecen nombres como Serapis y Hamtis, rediseños de credenciales y esquemas de direcciones pensados para fortalecer la separación entre ver y gastar, facilitar auditorías optativas cuando las partes lo decidan, reducir huellas laterales y guiar al usuario hacia buenas prácticas por defecto. Si las interfaces desincentivan consolidaciones peligrosas y patrones obvios, el anonimato efectivo se acerca al teórico.
Estas mejoras tienen consecuencias para los analistas. El centro de gravedad se desplaza todavía más fuera de la cadena, más dependencia de anclajes externos, más atención a telemetría de red cuando el usuario se descuida, más énfasis en correlaciones temporales sustentadas y menos retorno de heurísticas que funcionaban cuando los anillos eran pequeños. No hay atajos criptográficos, hay camino operativo y legal si se trabaja con método. La conversación no se agota en lo técnico. También se decide en políticas de cumplimiento y en tribunales. El enfoque moderno de regulación habla de riesgo y proporcionalidad, evitar respuestas maximalistas y graduar controles según contexto, volumen y conducta del cliente. Las políticas de conocimiento del cliente, la prevención de lavado y la llamada regla de viaje operan entre proveedores, no dentro de la cadena, son mensajería y verificación en los bordes, no intrusión en el diseño criptográfico. Listas y etiquetas de monedas contaminadas pueden ayudar a priorizar, pero arrastran el peligro del sobrealcance, sin trazabilidad de decisiones, auditorías y vías de rectificación, un puntaje de riesgo puede transformarse en castigo sin juicio. Un grafo bonito no sustituye cadena de custodia ni informe pericial. Un marco responsable exige transparencia metodológica razonable, auditorías independientes y gobernanza del dato, quién accede, por cuánto tiempo y con qué mecanismos de eliminación segura. Y, sobre todo, exige recordar que la privacidad financiera es un componente de la libertad personal. Protege a periodistas, activistas, minorías perseguidas y a cualquier ciudadano que no quiere vivir en un escaparate. La privacidad por defecto no convierte a nadie en sospechoso, las restricciones deben ser excepcionales, concretas, motivadas y revisables. Los proveedores que listan activos con privacidad fuerte pueden aplicar medidas no intrusivas, límites escalonados por perfil de riesgo, ventanas de enfriamiento para detectar comportamientos inusuales, verificaciones reforzadas ante señales externas. Y controles de red para evitar fugas de metadatos en sus propias plataformas. Otra vía de conciliación es la divulgación selectiva, herramientas para que las propias partes revelen lo mínimo necesario a un tercero, como un auditor o un juez, sin abrir el resto del historial. La cooperación internacional añade realismo jurídico, órdenes claras, canales dedicados, estándares probatorios compatibles, plazos razonables y respeto a garantías procesales mantienen la confianza y evitan el atajo de la vigilancia indiscriminada. La ética aplicada sugiere 3 antídotos contra el exceso: documentar proporcionalidad, separar funciones entre quien puntúa y quien sanciona, y ajustar umbrales a la luz de falsos positivos. Con todo lo anterior, llegamos a una conclusión que evita simplismos. Este terreno es la frontera entre lo matemáticamente garantizado y lo operativamente vulnerable.